Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero que me acompañen a los versículos del 9 al 11. Vamos a hacer lectura de los versículos 9, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amado Señor, te damos gracias, Padre, y te rogamos, Padre de la gloria, que dentro de todo lo que tú nos has hablado como iglesia, de lo que tú nos has expuesto, Señor, a tu santa y bendita palabra, de la luz que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que no seamos nosotros parte de este grupo que se describe en estos versos. Te rogamos, amado Señor, que la luz de Cristo sea bien recibida en nuestros corazones, sea aceptada, sea creída, para lo cual hemos de rogar, Señor, que tú nos concedas de la fe para podernos acercar a este entendimiento sumo. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en este tiempo de predicación, que nos hagas sensibles a tu palabra, un corazón tierno, debidamente preparado para recibir tu palabra y ponerla por obra. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Desde la semana pasada, nosotros empezamos a abordar un tema en el cual el apóstol Juan hizo la introducción de un nuevo personaje en este evangelio. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue presentado como ¿qué? Fue presentado como el mensajero de Dios. Fue presentado como aquel que iba a ser portador de la luz de Cristo, de esa luz tan necesaria para los hombres, de esa luz que se manifestó a todos los hombres. Ahora, piensen esto. Nosotros concluíamos que cuando el siervo de Dios, que es llamado conforme al sumo llamado de nuestro Dios, y hace la obra que se le mandó, pues naturalmente lo que va a irradiar es la luz del Evangelio, esa luz que salva. A Cristo mismo va a ser presentado. Pero aquí hay una condición de lo que nos presenta ahora el apóstol Juan, y es manifestarnos que no siempre esa luz es recibida, que no siempre esa luz es conocida siquiera, no siempre esa luz es creída. Y recuerde muy bien que cuando hablamos de luz, estamos hablando de Cristo. Es Cristo la luz de este mundo. Así es que estos 3 versículos que hemos de considerar en esta mañana, del 9 al 11, nos va a manifestar una verdad. ¿Cuál? Que la luz puede ser rechazada. Que Cristo puede ser rechazado. Y piensen esto, negar a Cristo es la expresión de un corazón verdaderamente entenebrecido. Eso es negar a Cristo. Manifiesta una oscuridad muy densa en el ser humano. Y nosotros bien sabemos que toda la humanidad, toda, está sumida en el pecado. Es decir, todos estábamos sujetos a esas tinieblas. Pero gracias sean dadas al Señor, que aquellos que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús, que han recibido la salvación, que por la gracia de Dios, ahora pueden ver con claridad que Cristo es el Salvador,
que Cristo es su Señor, que Cristo es su gran depósito, su gran tesoro, que Cristo es nuestra esperanza de vida. Ahora, esto en relación con la introducción de Juan el Bautista en el plan de Dios, recordemos que el Señor tuvo en bien, en su plan redentivo, enviar mensajeros. ¿Mensajeros para qué? Para que sean ellos hombres caídos, pero llamados por Dios, para que ellos sean los que lleven la antorcha de la verdad. Eso es un mensajero, aquel que lleva la luz de Cristo. Ese fue el caso de Juan el Bautista, un siervo de Dios que abnegadamente se rindió a hacer conforme a su llamado. Fue obediente, ¿verdad? Dios lo llamó, ¿para qué? Para que fuera ese precursor de Cristo, para que preparara el camino donde Cristo iba a incursionar, donde el Señor iba a desarrollar su ministerio. ¿Cuál? Ministerio mesiánico. ¿En dónde? Aquí en la tierra, en su creación. Y si usted se ha dado cuenta, esa es la misma misión que tiene todo predicador de la Biblia. Todo predicador de la Biblia. Y es la de llamar la atención de las personas para que miren a quién. A su mensaje, la manera en que habla, su postura, su ropa. No. Llama al predicador la atención de los hombres para que miren a Cristo. Para que le conozcan. Para que conozcan al Señor. Ahora, en los versículos que le siguen, a la presentación de Juan el Bautista como mensajero de Dios, ahora vamos a adentrarnos en la respuesta, en esa respuesta que vendrá de aquellos que han recibido del testimonio de la palabra de Dios. Porque el Evangelio demanda una respuesta, siempre. Siempre ha de mandar una respuesta. Cuando Cristo es predicado, siempre va a exponer a la persona que recibe el Evangelio para que diga sí o que diga no. Pero siempre ha de poner al individuo receptor o a aquel que ha sido iluminado por el Evangelio, lo va a poner en esa situación, a que responda delante del mensaje de Cristo. Hay quienes van a creer, efectivamente, y creo que muy seguramente la mayoría de nosotros hemos recibido positivamente el llamado del Evangelio. Creímos y nos convertimos a Jesucristo. Y testimonio de ello va a ser el versículo 12. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, la luz de los hombres. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, lamentablemente, también habrá aquellos que no lo harán. Aquellos que van a responder de una manera negativa, que se van a oponer, que van a rechazar la luz. Y esto ya resulta algo sumamente difícil de comprender. ¿Rechazar la luz? ¿No aceptar la hermosura de Cristo? Pues aquí el versículo 11 nos dice efectivamente que lo habrá, y que lo hubo, y que lo seguirá habiendo. Que muchos se resistirán a recibir la luz de Cristo. Verso 11 nos dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, de este último grupo, ¿sí?, de los que no le reciben, de los que no conocieron la luz, sobre ellos, óigame bien a esto, sobre ellos pesa que hay una revelación especial, incluyendo todo el Antiguo Testamento, que testifica de Jesucristo, y aún más, sobre ellos pesa la encarnación del Verbo de Dios, en quien habita la plenitud y la deidad. Pero debiéramos preguntarnos, ¿y cuándo fue esto?
¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que los hombres, todos los seres humanos, sobre ellos pesa semejante revelación? Bueno, claro que uno puede llegar a pensar también que hay más esperanza en aquellos que han sido expuestos al Evangelio, que de los que al día de hoy no han recibido ninguna muestra o manifestación de Cristo revelada en la Escritura. Piense, por ejemplo, en la virtud que tienen nuestros hijos, en el beneficio, en la posición especial que tienen nuestros hijos, que quizás para algunos de nosotros, ellos nos han estado acompañando desde que nacieron en este mundo y han sido partícipes de las reuniones de la iglesia, de los cultos dominicales, de la Biblia misma. Y como padres, nosotros confiamos que Dios les salve. Sobre ellos pesa una revelación especial. Sobre ellos pesa que Cristo les ha sido testificado. Sobre ellos pesa que tienen un conocimiento, han sido iluminados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué les espera? Una respuesta delante del Señor. O le reciben o no. Lo que hoy el Señor nos tiene para estudiar es un caso que pudiéramos llamarlo asombroso. Es algo que asombra. ¿Por qué? Porque aunque la humanidad fuera iluminada con la esperanza de ser salva de su condición de pecado, su testarudez y el amor a sus pecados les hace que se resistan a la luz y rechacen la luz. ¿No le parece asombroso? Ahora la pregunta es, ¿estaremos en ese lamentable grupo? Miren, puede que usted el día de hoy haya estado degustando domingo a domingo de la palabra del Señor, siendo leída, siendo cantada, siendo predicada, siendo dramatizada. Y cuando digo dramatizada, me refiero a la cena del Señor. Han recibido domingo a domingo la luz de Cristo. La pregunta es, ¿qué han hecho con esa luz? ¿La han resistido o la han creído? Bueno, el caso que nos presenta los versículos 9 al 11 es una situación completamente lamentable. Es lamentable y es a su vez no solamente triste, sino que es grave. Es sumamente grave y ha de servirnos de testimonio para que, si es el caso, hermanos, seamos nosotros hoy avergonzados por no reconocer a Jesucristo como el eterno Dios que descendió a esta tierra para salvar a los hombres. Y digo que sea para algunos vergüenza, pues que al día de hoy, después de haber gustado de la luz, que los ministerios de la predicación en las iglesias locales han venido arrojando luz y conocimiento acerca de quién es Cristo, y si su respuesta ha sido el desprecio, esto resulta es una completa ofensa, es una afrenta en contra de Jesucristo, que viene con todo el amor y con toda buena dádiva a salvar a los hombres. Usted dirá, bueno, este es un asunto que solo le ha de interesar a aquellos que aún no son salvos. Y pudiéramos pensarlo de esa manera y aún seguir razonando. Que esto es un asunto solamente para los que no han sido salvos y que ya llevan mucho tiempo recibiendo alimento espiritual en las iglesias. Ellos son los que tendrán que dar cuenta. Pero déjeme decirle que si usted ya ha sido salvo, esto también le ayudará. ¿A qué? A vivir conforme a la luz de lo que usted ha recibido. Porque después de haber sido salvo, usted sigue siendo iluminado domingo a domingo o cada vez que usted se expone a las Escrituras. ¿Y qué? La pregunta, ¿y qué es lo que usted ha hecho como creyente frente a la luz que ha recibido?
¿No ha pensado que puede que al día de hoy usted esté estancado en su cristianismo? Que usted no crezca, no haya crecido, no haya madurado. ¿Esto qué implica? Que no ha hecho buen uso de la luz de Cristo. Puede que usted lo esté rechazando. Puede que se haya usted acostumbrado tanto a la salvación, pero tanto que al día de hoy la descuida. La descuida. Ha descuidado la libertad de Cristo y quizás la ha convertido en un libertinaje. Ha descuidado la ley de Cristo y ya no se somete al Señor. Ha hecho de la religión una cuestión de palabras, mas no de hechos. Entonces, este tema realmente es sumamente importante para todos. Pero antes de abordar estos elementos de carácter práctico para nuestras vidas, hemos de procurar tener un mayor entendimiento de lo que nos enseñan estos 3 versículos. Y voy a desglosar este sermón en 2 partes. Y el primer punto tiene que ver con la veracidad de la luz de Cristo. Ojo a eso, pareciera una redundancia decir la veracidad de la luz de Cristo, porque hablar de la luz de Cristo es sinónimo de veracidad. Leámoslo en el versículo 9. Aquella luz verdadera, pareciera que aquí Juan mismo estuviera redundando entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué impactante, ¿no? Qué impactante saber que a la luz, a Cristo, se le llama o se le pone de verdad ese título de verdadero, verdadera. Hermanos, piensen esto. Si nosotros hemos de rechazar algo, si hemos de rechazar algo, es porque se trata de una mentira. Eso debe ser lo más lógico, ¿verdad? Si hemos de rechazar algo, es algo mentiroso, es algo falso. Usted no va a recibir un billete que sea falso, ¿o sí? Usted lo escudriña, usted lo mira, usted lo palpa, ¿sí? Hay algunos que se lo pasan hasta por el cachete a ver si sí es verdadero. ¿Por qué? Porque usted no va a recibir algo que sea falso. Ahora, en lo que respecta a nuestra alma, ¿hemos de recibir algo que es falso? Yo creo que no. Yo creo que no. Sería lo más lógico. Pero como somos seres humanos, actuamos de una manera muy ilógica. Recibimos la mentira. Como venga, la recibimos. Ahora, fíjese que aquí Juan nos está diciendo aquella luz verdadera. Y ya desde el versículo 5 nosotros habíamos sido expuestos a que nuestro Señor Jesucristo es aquella luz que resplandece en las tinieblas y que los mensajeros de Dios, en este caso particular, Juan el Bautista, es una antorcha que ilumina con la luz de Cristo e ilumina a Cristo. Por lo tanto, es un portador, mas no es la luz misma. ¿Por qué digo esto? Porque de aquí pudiéramos nosotros entender a qué se refiere el apóstol Juan al hablarnos de aquella luz verdadera. Me explico. Que el versículo 9 comienza diciendo, aquella luz verdadera, pareciera que Juan quisiera distinguir a Juan el Bautista con el verbo de Dios. ¿Quién es la luz verdadera? ¿Juan el Bautista o Cristo? Pues naturalmente es Cristo, ¿verdad? Pero también pudiéramos entender estas palabras de aquella luz verdadera que se refiere a que si hemos de confiar en el testimonio de un hombre, necesariamente lo que el mensajero testifique ha de ser cierto. Eso es otra manera de comprender esta expresión, que lo que el mensajero nos diga, nos hable, lo que quiera testificar, ha de ser cierto, ha de ser verdad. Hermanos, mire, piensen esto. Juan, el Bautista, él mismo testificó que él no era el Cristo, ¿sí? Él se distinguió, él dijo, yo no soy el Cristo. Pero cuando dijo eso públicamente, más no en secreto, sino que lo dijo públicamente, él citó el Antiguo Testamento.
trajo otro testigo, trajo luz a lo que él estaba testificando. Estaba trayendo un testimonio contundente que todo el pueblo, cuando menos el judío, creía que era verdad, el Antiguo Testamento. Y para testificar que aunque no era el Cristo, Juan el Bautista sí dijo que él era aquel profeta anunciado por Isaías que iba a preparar la llegada del Mesías. Y por eso Juan dice, aquí en este mismo capítulo 1, verso 23, el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Está citando el Antiguo Testamento. Y sigue: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, hermanos, tenemos dos verdades. La primera es que entre Juan y Cristo, es Cristo la luz verdadera, ¿cierto? Así es. Y la segunda verdad que encontramos acá es que el testimonio de un mensajero de Dios ha de ser fiel a lo que se le ha mandado predicar. Eso es. Aunque, piensen esto, aunque todo esto es cierto, creo yo que atribuirle a la luz, atribuirle a Cristo el carácter de verdadero, o a la luz de verdadera, tiene implícito algo en particular, y es una de las perfecciones propias de la deidad. Dios es verdad. Dios es verdad. La luz es verdad. Hermanos, se trata de un atributo que solamente Dios posee. Solamente Dios es verdad, y que resalta que Él es veraz en su esencia, en lo que es, en su naturaleza. No es que hay veces Él diga verdad. Oiga, para que diga verdad es porque Él es verdad. Él es en su esencia veraz. Por tanto, ahora sí, lo que Él revela, la deidad, lo que Él revela es digno ¿de qué? De confianza, ¿sí? Si Él es verdadero, todo lo que Él diga es digno de confianza. Entonces, hermanos, decir que Cristo es la luz verdadera, ¿qué implica? Implica que nosotros, los hombres, no tenemos por qué sucumbir en ideas humanas. No escuche a los hombres, escuche a Dios. Escuche a un verdadero siervo de Dios, a un mensajero de Dios que es cuidadoso en llevar el mensaje divino, que es fiel a su llamado y que va a enseñar es que la verdad, la verdad. No tenemos que sucumbir a las ideas humanas, las cuales se caracterizan, ¿por qué? Por estar entenebrecidas por el pecado. Nosotros somos pecadores y siempre, mayormente, estamos permeando todo lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, está untado ¿de qué? De pecado. Ahora bien, por el contrario, la esperanza de saber lo que es verdaderamente correcto, lo que es verdaderamente conveniente para nuestras almas y que es digno de plena confianza, está en Cristo Jesús. Si usted quiere saber algo que sea bueno para su vida, siempre tiene que estar Cristo allí iluminando esa verdad. Cristo Jesús es quien vino a este mundo para revelar la verdad de Dios, para mostrar que Dios es verdadero, que Él es fiel en lo que ha dicho y lo que dice y lo lleva a la obra. Él quiere mostrar de su verdad, tanto en palabra como en hechos. En Él no se halló mentira, en nuestro Señor Jesucristo, en absolutamente nada. A tal punto que lleva a la sabiduría de los hombres ¿a qué? A hacerla añicos, a destruirla ante la propuesta que Él trae. Todo aquel que crea en mí tiene vida eterna. Y esto destruye la sabiduría humana. Esto destruye cualquier religión por obras. Y todas las religiones, excepto la de Cristo, es por obras.
Si el Evangelio, hermanos, si el Evangelio son esas buenas nuevas que nos hablan de Cristo como el Salvador, y el Evangelio es el anuncio mismo de Dios, ¿para quién? Para nosotros los hombres. Entonces hemos de considerar, amados hermanos, que cada vez que el Evangelio es proclamado, la luz de Cristo es manifestada. Siempre que se predica el Evangelio, se ha de predicar a Cristo, y con ello se está predicando la verdad de Dios. Entonces, el Evangelio en sí mismo, ¿qué hace? Ilumina. El Evangelio ilumina, ¿por qué? Porque de Cristo es de quien se testifica en el Evangelio. Así es también, como cada pregonero del Evangelio, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Siendo consecuente a lo que estoy diciendo, pues él va a iluminar a todo aquel que lo escuche. Pues si su mensaje se trata de Cristo, quien ilumina a los hombres con la verdad de Dios, pues el mensaje del verdadero mensajero de Dios, pues va a iluminar el entendimiento de los hombres. Entonces, hermanos, si Cristo es la luz verdadera, es completamente digno de toda confianza, como para saber que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Cuando menos así, continúa diciendo el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Esto es verdad? Amén. Claramente, esto es verdad. Y debemos creerlo, que Cristo alumbra a todo hombre. Y fíjense que ya el apóstol Juan nos había dicho que Cristo es la luz de los hombres, en el versículo 4. De esto ya lo habíamos hablado. Y aquí en el versículo 9 vuelve a traer esa idea, con la cual hemos nosotros de entender que desde que Cristo fue revelado en las Escrituras, aunque este conocimiento fue de manera gradual, haciendo uso ¿de qué? De tipos, de símbolos, de todo el sistema sacrificial, de los ritos, de las ofrendas, aún también de esas apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento, es decir, esas apariciones antes de su encarnación, cosa que se llama una cristofanía. Hermanos, todo esto, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, todo esto redundó en hacer aportes cada vez más claros del plan de Dios de redimir a su pueblo por medio de un elegido. De un elegido, que en hebreo, elegido, es la palabra Mesías. Mesías. Y que en el griego es la palabra Cristo. El elegido de Dios. El elegido de Dios. Entonces, hermanos, siempre que el Evangelio sea predicado, cosa que ocurrió desde la caída del hombre en el huerto del Edén, siempre la luz de Cristo iluminó a los hombres. Solo bastó que el hombre cayera, ¿sí?, en pecado allá en el huerto del Edén, para que el Señor inmediatamente iluminara a los hombres diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Había un elegido de Dios, que aquí fue profetizado que vendría. Y siguió diciendo el Señor: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Siempre, hermanos, siempre los seres humanos tuvieron la oportunidad de ser iluminados por Cristo. Siempre. Claro que la nación de Israel tuvo un lugar privilegiado en el plan de Dios, tal como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Miren el grado de ventaja, por así decirlo, de privilegio que tuvo este pueblo, el pueblo de Israel, frente a las demás naciones. Nos dice Pablo en Romanos 9, versículos 4 y 5, de los cuales Israel son
la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y sigue diciendo el verso 5, de quién son los patriarcas, ¿de quién? De Israel, y de los cuales, de estos patriarcas, según la carne, vino el Cristo. ¡Qué bendición del pueblo de Israel! Ellos tenían la promesa muy vívida, muy expuesta, muy iluminada del advenimiento del Redentor. Este tesoro que le fue concedido a Israel, le fue dado por misión a esta nación. ¿Para qué? ¿Para qué le fue dado todas estas bendiciones a este pueblo? Claro, primeramente debemos entender que esto se le dio a este pueblo para preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que viviera conforme a la voluntad de Dios. Ese pueblo redimido, un pueblo redimido. Pero piensen esto, el pueblo de Israel también tenía por misión de ser una nación que brillara, que resplandeciera la gloria de Dios delante de las demás naciones, que fuera luz para las otras naciones. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham, el padre de este pueblo hebreo. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? En tu simiente. ¿Cuál simiente? Bueno, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Israel tenía que brillar para que esos otros pueblos recibieran de la luz de Cristo. Como ven, Cristo siempre fue predicado como la más bella de las noticias que ilumina la condición caída de los hombres, de todos los hombres. Todos los hombres. Pero debemos de entender, hermanos, cuál es ese alcance de la luz de Cristo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre? ¿Significa que todos los hombres son alcanzados para salvación? En su momento ya respondíamos esta pregunta. Pero fíjense que los versículos 10 y 11 nos responden que no es así. No todos van a ser alcanzados para salvación. Por tanto, hemos de entender que en el alcance de la luz de Cristo a todos los hombres tiene que ver con que todo aquel que oye el evangelio, que escucha de Cristo, es iluminado, recibe luz. Y aún así, las posibles respuestas a esa luz de Cristo serán, por un lado, no recibirla, y por el otro, sí recibirla. Pero han sido iluminados con la verdad. Pero antes de tratar con esto, cerremos este versículo 9, porque el verso 9 todavía tiene algo más por decirnos, y avanza al tiempo en que la promesa del advenimiento tendría su cumplimiento, donde lo que había sido revelado de manera gradual tomaría su máxima expresión. ¿Cuándo? Haciendo incursión en el mundo físico. Todo lo que se prometió iba a hacerse real en la dinámica de los hombres. La incursión en el mundo donde la humanidad vive en medio de los hombres caídos. Es decir, Cristo hecho carne. Por eso dice aquí el verso 9, aquella luz verdadera. ¿Dónde estaba la luz verdadera? En comunión eterna con el Padre, que creó todas las cosas, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Venía a este mundo. Es una manera sumamente contundente y muy diferente a lo que lo presentaron los demás evangelistas, de cómo la incursión del Señor
del Dios soberano, vino a este mundo. No pasó por conforme al testimonio del apóstol Juan, no pasó por un pesebre, no lo tuvo en cuenta para expresarlo acá, sino él quería hacer ese contraste completamente abierto y que se viera realmente de cómo lo eterno vino al tiempo de los hombres. Y conforme a lo que hemos dicho anteriormente, hemos de entender que aquí cuando se nos dice venía a este mundo, esa palabra mundo en este versículo se refiere ¿a qué? A la incursión de Cristo a la esfera de la humanidad. Claro que si nosotros somos más precisos, o más bien la Escritura nos ayuda a ser más precisos, Cristo vino a nacer en este mundo, pero de manera particular en medio de un pueblo. ¿Cuál? El pueblo judío, ¿cierto? Según la carne. Ahora, de manera que el mismo apóstol Juan, él llegó a testificar en el versículo 14 diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ya en su momento hemos de tratar este versículo 14 para hablar con mayor precisión acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí es notorio, amados hermanos, lo que sí es notorio cuando el apóstol Juan nos dice que la luz venía a este mundo, es que el eterno Hijo de Dios vino a la dinámica de los hombres, manifestando que lo que se dijo en la antigüedad por siglos era verdad, manifestando el compromiso en cumplir con el plan de Dios de salvar a los hombres de su pecado. En otras palabras, es la manifestación del testigo fiel que con su encarnación testifica que Él es completamente la verdad, que en Él se cumple lo que Dios prometió a los hombres desde Génesis 3:15. Cristo es la revelación perfecta de todo lo que Dios ya había hablado. Entonces, ¿Cristo es la verdad? Naturalmente. Cristo es la plenitud de todo lo que debemos creer, así debe ser. Entonces, ¿por qué no creemos en lo que se nos dice acerca del Señor? Pues bueno, aquí nos lleva a una situación dura y difícil, y es la tragedia del hombre en tinieblas. Este es el segundo punto del sermón. Vamos a tratar de esa tragedia que inunda las almas de los hombres. Hermanos, jamás hemos de considerar que la luz de Cristo no puede iluminar a los hombres. No se nos puede pasar eso por nuestra cabeza, ¿sí? Considerar que no es suficiente, que no tiene la potencia para iluminar a los hombres. El problema no está en la luz. El problema está en que sean los hombres quienes huyen de la luz. Ese es el problema, no es la luz. Somos nosotros los que huimos de la luz. Y de esto nos hablan los versos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Muy bien, en este par de versículos, dos cosas podemos resaltar, y lo primero es la condescendencia que tuvo el Señor para con nosotros. Piense, el eterno, el que hizo todas las cosas, el que vive en luz inaccesible, el que está en los cielos, vino a este mundo. ¿A qué vino este mundo? A buscar lo que se había perdido, a salvar
a su pueblo, a redimirlo, a dar su vida por los elegidos. ¿No parece que eso es condescendencia? Hermanos, el Señor estaba en este mundo. En este mundo. Claro, nosotros podemos decir que geográficamente estamos muy lejos de aquella tierra que pisó el Señor. Pero es suficiente para decir, vino a nuestra naturaleza. Habitó entre nosotros. El Creador vino a la criatura. ¿Y esto qué expresa? Que no solamente es creador, que no solamente Él cuida a su creación por medio de la providencia, sino que Él se manifiesta no solo como creador, sino como salvador, que quiere redimir a los hombres de su condición caída. Ahora, en segundo lugar, de manera general podemos encontrar que si es dramáticamente trágico que su creación no le reciba, porque así fue, ¿qué más pudiéramos decir del pueblo de Israel que fue grandemente iluminado al ser elegido entre todas las naciones como el pueblo del pacto? Muy trágico, ¿verdad? Pero esa misma tragedia la podemos evidenciar en la iglesia hoy en día. Cómo hemos sido edificados en la doctrina, estado estudiando, siendo Cristo enseñado en sus perfecciones, en sus obras, y aún así hacernos los desentendidos. Y pudiéramos cantar ese himno que dice, qué bella historia, pero una bella historia que no tiene nada que ver conmigo. Una luz revelada que nosotros rechazamos en el corazón. Ahora, este par de versículos sienta como base, una base contundente. Saber que de aquel que se nos ha venido hablando desde el versículo 1, de este capítulo 1 de Juan, el Verbo de Dios, que es el creador de todo lo que existe, y por tanto lo hace ¿qué? Dueño y señor de todo lo que existe, porque Él lo creó. Es decir, por creación le pertenecemos, por creación le debemos obediencia como criaturas suyas. Ahora que estas criaturas suyas, lo más natural era que le recibiéramos con toda honra, con toda gloria, porque Él lo merece, porque Él es creador, Él nos creó. Piensa en este ejemplo. Puede sonar tonto, pero piensa en este ejemplo. Piensa en una empresa, en una fábrica, cuando el dueño de la compañía deja su espléndida oficina, donde se tratan allí, en esa oficina, todos esos asuntos de suma importancia, donde se firman los negocios, donde se planifica la buena administración de la empresa. Ahora este gerente, bueno, qué sé yo, el presidente de la compañía, baja a la planta de producción donde decenas de empleados que trabajan para él, y óigame esto, y que se benefician de un buen sueldo, ven venir a su patrón. Claro, pensemos que se trata de un buen patrón. Lo más natural es que lo reconozcan, ¿sí? Y que busquen la manera de congraciarse con él. ¿De qué manera? Bueno, siendo diligentes en sus labores, vistiendo con dignidad su overol, manteniendo el orden de su sitio de trabajo. Y todo esto lo harían porque están agradecidos, ¿cierto? Pero imagínense a ese hombre, a ese presidente de la compañía, con su impecable vestido, entregando en la planta de manera deliberada regalos, aumentos salariales, vacaciones completamente pagas en una isla paradisíaca. ¿No le parecería absurdo que los empleados levantaran su puño y con el ceño fruncido rechazaran la generosidad de quien depende su sustento? ¿No le parece necio? Ahora, llevemos esto
a la administración cósmica de las cosas creadas. Donde el creador de todo, por quien el mundo fue hecho, aquel que nos da la vida, que nos da la familia, que nos da todas las capacidades físicas, capacidades intelectuales, aquel que hace salir el sol y hace caer la lluvia para nutrir la tierra, para que ésta rinda fruto de todo lo que se siembra, y que de allí nosotros seamos alimentados, y entre muchas otras bendiciones, ahora piense que ante este Dios creador y sustentador, venga a su pueblo creado, a su mundo creado, para ejecutar él mismo el plan de redención que supliría la necesidad más profunda de los hombres, su pecado. ¿Acaso no es una torpeza no reconocer la benignidad de Dios en Jesucristo? Sí que lo es, sí que lo es. Lamentablemente, así es como ocurrió. El Cristo, el elegido de Dios, el creador del mundo, caminó por su mundo y su luz brilló en este mundo. ¿Pero qué hizo el mundo? Dice el texto, no le conoció, no le conoció. Pudiéramos decir que los gentiles no sabían de Cristo. Pudiéramos decirlo. Pudiéramos decir que ellos no esperaban a un Mesías que redimiría sus pecados. En cierto aspecto es verdad. Pero igualmente, estos gentiles eran inexcusables, pues tienen la revelación general, la misma creación, para testificar acerca del poder y de la deidad de Dios. Por tanto, quedan sin excusa. Ahora, la condición del pueblo judío frente al mundo pagano era algo completamente distinto. Estamos hablando de otra cosa. El pueblo de Israel tenía todos los elementos necesarios para distinguir a este Mesías, porque era un Mesías prometido, no era una sorpresa, ya se les había hablado. Y con esto, hermanos, no quiero decir que los gentiles tenían la excusa de rechazar a Cristo porque ellos no recibieron las promesas del Mesías. No tienen excusa por el hecho de no ser partícipes de los pactos, por no haber recibido la ley como la recibió el pueblo. Pues ellos también, en su corazón, les fue dada la ley de Dios. A los gentiles. Pero pudiéramos decir, ¿y qué hay de los profetas? ¿Los profetas no fueron para el pueblo de Israel? Sí que lo fueron. Así es que hemos de entender que esa revelación general, la creación, que deja a todos los hombres, sean judíos o gentiles, bajo esa misma condenación o esa misma situación de ser inexcusables para llegar a decir, no conozco a Dios. La creación lo deja sin excusa. Lo deja sin excusa. O incluso, la misma creación lo deja sin ningún argumento para sustentar su ignorante pregunta: ¿acaso hay Dios? Pero recordemos, hermanos, no pierda el hilo de esto. Recordemos que la luz de Cristo, que es sobre los hombres, tiene que ver con el testimonio del Evangelio. ¿Los gentiles recibieron el Evangelio? ¿Los gentiles recibieron la revelación de Jesucristo? Piensen esto. Mal que bien, las naciones paganas que se relacionaron con Israel tuvieron en algo el conocimiento de ese Dios de los judíos. ¿Sí? Piense en figuras representativas como las naciones paganas, como lo fueron el caso de los reyes de Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham.
Yo no sé si usted recuerda ese pasaje cuando estos dos reyes entraron en guerra con otras naciones y Lot, como vivía en Sodoma, entonces fue llevado cautivo, etcétera, y sale el patriarca Abraham a la guerra. Libre la guerra y sale victorioso, con todas las personas cautivas, con todo el botín, obviamente liberando también a su sobrino, y salen los reyes de Sodoma y Gomorra y dicen: gracias, Abraham, gracias, quédate con todo, danos a los hombres. ¿Sí? Y Abraham dice: no, Señor, que aquí no se diga que Abraham fue enriquecido por Sodoma o por Gomorra, sino que por el Dios Altísimo el Señor Abraham es sustentado. Ellos tenían testimonio. O piensa en Faraón en los tiempos de Moisés. Claro, estos sí que vieron el poder. Este hombre sí que vio el poder de Dios. ¿Sí? Lo vio. Vio cómo el pueblo de Dios crecía. Cómo el pueblo de Dios era cuidado. Cómo el pueblo de Dios era prosperado. O piense en Asuero en tiempos de Esther. Es otro hermoso testimonio de un rey pagano que le brilló la luz del evangelio por causa de Esther. O Nabucodonosor, o Ciro, o Darío, en los tiempos de la deportación. Naciones paganas, gentiles, que les fue brillada la luz de Cristo. Aún en el Nuevo Testamento también tenemos testimonios de ello. Piense en Herodes el Grande. Herodes el Grande era un idumeo, pero aún así tuvo miedo porque el Mesías Rey había nacido, y manda a preguntar a sus más estudiados en la Biblia: ¿dónde habría de nacer el Mesías? Sabía, tenía conocimiento, la luz de Cristo estaba sobre él, y aún así quería matarlo. O Pilato, ¿sí? Un romano, quizás el imperio más poderoso sobre esta tierra, el imperio romano. Ahora allí en un personaje, en Pilato. Pilato estuvo al frente a frente con el Cristo. ¿Tú eres rey? Sí, le dice: tú lo dices, pero mi reino no es de este mundo. Le fue testificado a Cristo el Rey. Todos ellos fueron expuestos a la luz de Cristo. Le estoy a ustedes, hermanos, dando evidencias de que los gentiles les iluminó Cristo para salvación. Y aún así, ¿qué hicieron? Se resistieron. Pero ahora que la presencia física del Señor se hacía presente, su predicación, los prodigios, los milagros, que obviamente todos estos elementos lo que hacían era testificar que su ministerio era verdadero, que su mensaje era el de Dios. Aún así, el mundo no le conoció. Y esa palabra, conoció, es sumamente importante. Es necesario que tengamos entendimiento a qué se refiere Juan con esta palabra cuando dice: venía a este mundo, pero el mundo no le conoció. No se trata de un conocimiento intelectual. Muchos lo tenían, muchos conocían. Piensa en este Herodes. ¿Dónde es que iban a ser el Mesías? Algo tengo por ahí que me zumba y me da vueltas. Averígüenme, ¿dónde era que hay una profecía? ¿Dónde era que iban a ser? Díganme. No era un conocimiento intelectual, porque Herodes no le conoció. Más bien, tiene que ver este conocimiento con un relacionamiento estrecho. Un relacionamiento estrecho que hay entre dos personas que se aman. ¿Lo entiende?
Cuando Juan aquí nos dice, pero el mundo no le conoció, está queriendo decir que el mundo no amó al Señor, porque no tenía interés de tener ningún tipo de relación con su Creador, ni mucho menos en una relación redentora. Ellos no estimaron que Él fuera creador, ni mucho menos estimaron que fuera el Salvador. Si lo hubiesen conocido, lo hubiesen ¿qué? Amado, lo hubiesen obedecido. Pero por el contrario, ¿qué hicieron? Lo odiaron y lo mataron. ¿Queda claro el término conoció? Pues bien. Pero el texto que estamos estudiando tiene la intención de llevarnos contra las cuerdas. Llevarnos contra las cuerdas al darnos a entender que no basta estar cerca de Cristo. No basta estar cerca de Cristo, no basta con tener una buena teología, no basta con tener una buena cristología, no basta con haber degustado de las bondades del Evangelio, si el Evangelio no es creído. Si usted no lo cree, pudo haber estado sentado en una iglesia de sana doctrina por años y usted sea de estos que no conoció al Señor. ¿Recuerdan esas palabras en el Sermón del Monte? Ya terminando, el Señor dice de aquellos que llegarán en algún momento, oh Señor, Señor, en tu nombre. Conocían, conocimiento ¿qué? Intelectual. Tu nombre echamos demonios, tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor ¿qué les dice? ¿Qué palabra utilizó? No los conozco, no tengo una relación íntima con ustedes, no me aman. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchas cosas cristianas. Hablaban como cristianos, vestían como cristianos, seguramente asistían a una iglesia cristiana y el Señor les dice, nunca os conocí. Duro, ¿no? Y digo que Juan nos lleva contra las cuerdas porque no basta estar cerca de Cristo, y esto tiene que ver con ese versículo 11 que nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, va de lo general a lo específico. Esta es una alusión directa al pueblo de Israel, pues el Señor no vino a otro lugar, sino a aquel donde se daría cumplimiento a las profecías que prometían que el Salvador vendrían del linaje, ¿de cuál linaje? Del linaje de Abraham, del linaje de Isaac, de Jacob. Él vendría a este lugar donde se cumpliría que el Mesías, el elegido de Dios, la luz de este mundo, sería un descendiente de la tribu de Judá. Sería un heredero al trono de David. El Mesías vino a lo suyo. Él vino a lo suyo. Claro que el mundo es suyo, pero conforme a las promesas del Antiguo Testamento, el Señor vino a ser portador de las promesas hechas a Abraham, antes de que la nación de Israel fuera constituida como pueblo de Dios. Las promesas fueron dadas a un hombre que Dios llamó de estar postrado, seguramente a ídolos, y lo llamó para que él fuera suyo. El Señor le dijo a Abraham, o más bien, dice la Escritura, a Abraham fueron hechas las promesas, y esto lo estudiamos desde Gálatas. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? Las que se cumplirían en Cristo Jesús. ¿Cómo? Bueno, así mismo sigue diciendo el texto.
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a esa misma simiente que fue revelada en Génesis 3:15. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Así es que, hermanos, piensen esto. De generación en generación, de año en año, de siglo en siglo, el pueblo judío estuvo esperando el cumplimiento del Mesías venidero. Y como ejemplo solo cito una de muchísimas profecías acerca de este Mesías. Zacarías 9:9. Dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Rey, mírelo allí. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aún así, piensa en esto, aún así, con tantos siglos de revelación progresiva, con tanta verdad revelada, venido el cumplimiento del tiempo, para cuando el Mesías vino, Israel no le recibió. No le recibió. ¿Les faltó luz? No, la tenían toda. Toda. Pero ¿qué es eso de que no le recibió? Y este término recibió va muy a la par con el dicho anteriormente, es decir, con el término conocer. Piense, si conocer tiene que ver con una relación íntima, una relación propia de un compartir, de una comunión legítima en el vínculo del amor, ahora recibir significa tomarlo para uno mismo. Eso es lo que significa la palabra recibir. Tomarlo para uno mismo. Y es una palabra, hermanos, que es usada recurrentemente para describir el caso cuando un hombre toma a una mujer por esposa. Por eso es que digo que están íntimamente ligados este término recibir con conocer. Recibir es aceptar a ese otro para entrar en esa relación de conocimiento profundo que es propia del amor. Recibir es una palabra muy profunda, al igual que conocer. Son dos palabras muy profundas en su significado, pero que solamente pueden llegar a ser entendidas y experimentadas por aquellos que disfrutan de una relación profunda al aceptar a Jesús como el Salvador de sus almas. Él es el esposo. Nosotros somos la iglesia, la esposa del Señor. La esposa recibió al esposo. Lo aceptó como su Señor. Así es que, hermanos, tanto el mundo y de manera más particular el pueblo judío, que representaba al mundo, expresó la más insondable de las cegueras espirituales. Y esta es la tragedia de los hombres. Es la tragedia de los hombres nublados por su pecado. Es la tragedia de esas vendas que le ciegan, que no le permite ver la hermosura de Cristo, que no le permite ver que Él viene dadivoso a ofrecer agua de vida.
Y quiero, hermanos, que meditemos que con estos versículos podemos ser enriquecidos en nuestro corazón en varias cosas. Y solo quiero citar dos. Siendo la primera, que nosotros podemos ser iluminados. Óigame bien, podemos ser iluminados solamente cuando la luz verdadera es revelada. No hay otra forma. Solo cuando la luz verdadera es iluminada, es cuando somos iluminados. Con esto quiero decir que cuando un hombre se levanta como maestro sobre un grupo de personas, no siempre estas personas son iluminadas en la verdad. Si Cristo, oiga esto, si Cristo no es predicado conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, ¿qué ocurre? Podrá ser el discurso más elaborado, podrá ser lo más hermoseado con palabras estilizadas y aún técnicas, y aún con todo, solo son palabras que no iluminan. Cristo, cuando es predicado, no cabe, hermanos, la menor duda que la luz va a invadir las tinieblas de los hombres. Lo va a hacer. Su luz va a poner al descubierto lo que hay en su corazón, en el corazón de cada quien. Es decir, la luz de Cristo va a mostrar la realidad de los hombres, la triste realidad de un corazón cautivo por el pecado. Cuando Cristo es predicado. Para algunos, Cristo va a brillar para salvación. Pero para otros, como lo vimos hoy, la luz de Cristo les ha de fastidiar, les va a incomodar y por ende van a huir replegándose nuevamente en sus tinieblas. Sea para bien o sea para mal, el día en que usted postre su oído a la enseñanza de un hombre, que se diga un mensajero de Dios, y usted no haya experimentado ninguna molestia, ninguna incomodidad, donde usted no haya experimentado dolor en su corazón a razón del pecado, o quizás que si usted no ha experimentado las bendiciones propias que vienen del Evangelio, no ha experimentado la regeneración, no ha experimentado la salvación de la condenación eterna, si usted no experimenta el perdón de pecados, que usted no experimente ser adoptado en la familia de Dios, es decir, no pasó nada en su corazón. Si nada de esto le ha movido, cuando menos, evalúe si el mensaje llevaba a la luz de Cristo. Como le digo, sea para bien o sea para mal. Cristo, siempre que Cristo es predicado, usted es forzado a tomar una decisión. Siempre. Predicar el Evangelio es predicar la verdad de Dios, es predicar a Jesucristo. Cualquier otro contenido no es la verdad. No es la verdad. ¿Qué tiene que hacer? Huya. No le dé pena. Huya. Si no le están enseñando la verdad. Usted no va a congraciarse con los hombres. Usted será puesto delante del Señor y le rendirá cuentas de la luz que recibió de Cristo. Ahora, en segundo lugar, ¿puede usted el día de hoy negarse a la luz por causa de, fíjense, negarse usted a la luz por su comodidad? ¿Sí? Usted va a rechazar la luz por estar bien, o de lo que usted ha llamado bueno. Es que esto para mí es bueno, no quiero luz, quiero lo que para mí es bueno, y así negarse a aceptar a Cristo como su Señor. Tenga cuidado, mucho cuidado. Piensa en el pueblo de Israel como testimonio. Después de tanta preparación, de tanta luz, de tanta revelación para recibir al Mesías,
Ellos estuvieron constantemente siendo preparados, instruidos para la llegada del Señor. Cuando el tiempo se cumplió para el advenimiento de Cristo, este pueblo que fue instruido hasta la médula, no reconoció al Mesías. No lo reconoció. Por el contrario, en lugar de recibirlo, lo rechazaron abiertamente. Abiertamente. Sí sabe que el Señor ya vino, ¿no? No sobra hacer la pregunta. El Señor ya vino. Y ejecutó perfectamente el plan de Dios. ¿Para qué? Para la redención de los hombres. Y ahora su espíritu, el espíritu de Cristo, ¿dónde mora? En la iglesia, en su iglesia. No os dejaré solos, os daré de mi espíritu. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor. El espíritu del Señor mora en su iglesia. Iglesia la cual ha sido puesta para que sea columna y baluarte de la verdad. Y cada vez, hermanos, cada vez que la doctrina es enseñada y es obedecida con celo santo por el que es partícipe de la instrucción, recibe luz. Por tanto, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy en día con esta luz? Porque usted se puede salir por la tangente. Yo no soy judío. Yo no soy del pueblo de Israel. Pero Cristo ha sido predicado. ¿Qué estamos haciendo con la luz? Y la ironía está en este ejemplo del pueblo de Israel. Es irónico que con tanto conocimiento, pues de ellos fueron los profetas, los pactos, en fin, el Antiguo Testamento, teniendo todo lo necesario como para estar entusiasmados, porque eso yo creo que sería lo que despertaría en cualquiera. De recibir tanta información y tanto conocimiento del Mesías venidero, que estarían en una situación expectante de querer, de que con entusiasmo, de tanta noticia de que el Mesías iba a venir, y que les dijeran, el Mesías está en el mundo. ¿Dónde está para adorarle? Como lo hicieron los pastores en ese momento. ¿Dónde está para adorarle? Pero ¿qué hizo el mundo? ¿Dónde está para matarle? En lugar de tener una disposición receptiva, lo que hicieron fue rechazarlo. Y cierro con esto. ¿Se acuerdan de Esteban? En ese discurso, majestuoso discurso previo a ser apedreado, él comienza desde Abraham y pasa señalando todas las promesas hasta llegar a que esto que ustedes, judíos, tanto esperaban, es este Cristo que ustedes crucificaron. Esteban reprendió la incredulidad de los judíos. Ojo a esto. Reprendió la incredulidad, no reprendió su ignorancia, porque intelectualmente no eran ignorantes. Él reprendió su incredulidad. ¿Cuánto más tenemos nosotros que somos el verdadero Israel de Dios? Que tenemos el canon completo. ¿Nos resistiremos en obedecer a nuestro Salvador? Luz tenemos. Para muchos esa luz redundó para salvación y aún así menospreciamos su señorío. Solo es Señor cuando estamos en necesidad, pero cuando somos saciados, la pregunta es, ¿le seguimos considerando nuestro Señor? Roguemos al Padre en este momento, hermanos, para que
No permita que seamos de estos que no conocieron la luz y que no recibieron la luz. Vamos a orar.